Buenos días, yo soy Andrés Jiménez y junto con mi compañera Dayana Orozco les hablaremos sobre la clase del 13 de agosto del 2021. Esta fue la primera clase de Psicología del Aprendizaje e inició por medio de una actividad de saberes previos en la que se definió el concepto de Psicología del Aprendizaje, además de comentar qué esperábamos aprender de esta asignatura. Algunas preconcepciones de nuestros compañeros fueron: sé el aprendizaje, que es un proceso que consiste en la adquisición de conocimientos. Además, se desarrolla en cada individuo de diferentes formas y en diferentes etapas. Varía según la edad y la etapa de desarrollo en que se encuentra y el contexto. El aprendizaje como tal es un proceso que se puede dar de diversas formas y existen diferentes tipos. Conocer en la actualidad es de diversas formas. Uno de forma autónoma elige qué tipo de aprendizaje se ajusta mejor a las necesidades propias y como tal, la psicología del aprendizaje creo que se refiere a estudiar o buscar procesos mediante los cuales la persona aprenda y este dé resultados favorables para su desarrollo. El aprendizaje no es tan solo lo que nos queda grabado al escuchar una clase o inclusive una conferencia, entre otras, sino aquello que podemos ser capaces de interpretar y complementar por sí solos, claramente dejando de lado la memorización. El aprendizaje puede ser un proceso de escucha, comprensión y conclusión, aunque observando también podemos aprender demasiado. Así como habían unos conocimientos previos, también habían ciertas expectativas sobre la clase. Algunos aportes de los compañeros fueron: deseo aprender el cómo yo puedo utilizar esta psicología para que me beneficie en mi proceso de convertirme en un maestro, de conocer a los estudiantes y entenderlos para así comprender cómo deben ser mis clases para que ellos aprendan. A mí personalmente me gustaría aprender las diferentes teorías que hay sobre cómo aprenden los niños, cuál es la más efectiva para los distintos tipos de niños, por ejemplo, qué tipo de aprendizaje se lleva con los niños o estudiantes que no entran en estándares de neurotípicos. Lo que me gustaría aprender de la psicología del aprendizaje es cómo se desarrolla esta en la docencia, los métodos o ideologías conocidas y su importancia en la labor docente. Luego de finalizar esta actividad, la profesora compartió un video sobre los tipos de aprendizaje, que son 13, en el cual nos daban una pequeña definición de cada uno de ellos y además se incluía un ejemplo. Aprendizajes son: aprendizaje implícito se refiere al aprendizaje no intencional ni consciente, por ejemplo, caminar. El aprendizaje explícito se basa en aprender y ser consciente de lo que se aprende, por ejemplo, la información de lugares o personas. El aprendizaje asociativo ocurre por la asociación de dos estímulos o dos ideas. El aprendizaje no asociativo se da a través de un estímulo que cambia nuestra respuesta por ser repetitivo y continuo. El aprendizaje significativo recoge la información, la selecciona y organiza, relacionando los nuevos conceptos con los anteriores. El aprendizaje cooperativo permite aprender de forma cooperativa, apoyándose tanto en su conocimiento como en el de los demás. Se genera en grupos de no más de 5 personas que toman diferentes roles y funciones. El aprendizaje colaborativo. En el aprendizaje colaborativo, el tema es dado por una persona a cargo y los demás eligen su propia metodología. El aprendizaje emocional permite gestionar emociones de manera más eficientes. El aprendizaje observacional. Este tipo se basa en una situación modelo donde participa una persona que realiza una acción y da el ejemplo al otro, que observa y aprende en el proceso. El aprendizaje experiencial se basa en las vivencias adquiridas con el transcurso del tiempo. El aprendizaje por descubrimiento hace que las personas que aprendan lo hagan participando constantemente, interactúan con quien les enseña, se cuestionan y buscan información. El aprendizaje memorístico es la acción de introducir un aprendizaje en la memoria, un concepto o idea sin saber o entender su significado y sin tener ideas previas. El aprendizaje receptivo es donde el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. Luego de haber visto el video en la plataforma Mentimeter, pudimos dar nuestros puntos de acuerdo y desacuerdo referente al video y los tipos de aprendizaje, los cuales para finalizar se socializaron en clase. Podemos concluir diciendo que por medio de la psicología del aprendizaje tenemos las herramientas necesarias para desarrollar nuevos conocimientos efectivamente. Esto mediante los tipos de aprendizaje, los cuales tienen ciertas características en específico y por lo tanto vamos a tener mayor afinidad con unas que otras. Por lo tanto, es normal que aprendamos mediante un tipo de estos. En general, para la clase de Psicología del Aprendizaje, esperamos conocer más a profundidad los tipos de esta, las teorías que lo conforman y el cómo los maestros podemos aplicarla en el aula de clase para que el aprendizaje de los estudiantes sea efectivo.